Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, en la última reunión que tuvimos, eh, intentamos resolver una ecuación diferencial de orden 2, una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden 2. No homogénea significa que existe una función, que la ecuación diferencial está igualada a una función. Eh, las homogéneas son ecuaciones diferenciales que están igualadas a cero. Eso es una ecuación diferencial homogénea. Una ecuación diferencial no homogénea es cuando está igualada a una función. Ahora, si la función me la dan en forma gráfica, eh, es posible convertirla en escalón unitario. Es posible convertirla en un escalón, en términos de escalón unitario. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, si la función fuese, digamos, una senoidal, eh, y la quieren multiplicar por un escalón unitario, simplemente pongan senoidal por u de t, nada más. Senoidal por u de t. Y sabemos que u de t siempre es para t mayores. U de t significa que la función está activa para t mayores que 0. Y sabemos que la transformada de Laplace solo es para funciones mayores que 0, cuando t es para el dominio positivo, perdón. Entonces, esto es lo mismo que solo seno de t y ya. Seno de t, u de t es lo mismo que seno de t. Al final, esta sería f de t. Si la quieren poner con un escalón, pues sería seno de t, u de t. Que al final la transformada de u de t no afecta en nada. La transformada de u de t no afecta en el resultado. Igual para todas las funciones, si es una función cuadrática, si es una exponencial, si es una eh, exponencial, bueno, es exponencial es así, pero para t mayores que 0 solo sería así, si es una exponencial. Si es una cúbica, pero solo para t mayores que 0 sería así. No importa cómo sea la función, esta es un poco ya más compleja, porque ustedes tienen que determinar, porque es una función seccionada, por eso es más compleja. Está compuesta por 4 funciones. Eh, analizamos cómo encontrar cada función por separada, ¿verdad? Esta función f2, la ecuación es 2t menos 2, esa sería f2. Eh, sería, esta sería f1, f igual a 0 sería f1, f2 sería 2t menos 2, f3 sería 4 menos t y f4 sería 0. Esa función f está compuesta por 4 funcioncitas. Bien, entonces, y al convertirla en escalón unitario nos dio todo esto. Ahora nos queda resolver esa ecuación diferencial igualada a una función en términos de escalón unitario. Entonces la definición dice que yo puedo aplicar la linealidad. Significa que eh, puedo transformar la segunda derivada de y', la segunda derivada de y, menos 5 veces la transformada de la primera derivada de y, más 6 veces la transformada de y,
igual a 2 veces la transformada de este paréntesis llamado t menos 1 multiplicado, bueno, no es un paréntesis, es una función y igual a t menos 1 multiplicada por un escalón, una función multiplicada por un escalón. Coincidentemente tienen el mismo argumento y eso es ventaja para nosotros cuando el argumento del escalón coincide con el argumento de la función. La función esta debería llamarse t, pero desfasada hacia adelante, una unidad sería t menos 1. Luego sería menos 3 veces otra función. La transformada de otra función que se llama t menos 2. T menos 2. Multiplicada por un escalón t menos 2. Y más la transformada de otra función llamada t menos 4 multiplicada por un escalón que tiene el mismo desfasamiento que la función t menos 4. Bien, nos quedó algo así. Por la propiedad de linealidad puedo hacer eso. Ahora transformemos la primera transformada. Resolvamos la primera transformada, que sería la transformada de una segunda derivada. Dice la definición que como es segunda derivada, pongo un s elevado a la 2. Si fuese tercera derivada, pondría un s elevado a la 3. Si fuese cuarta derivada, pondría un s elevado a la 4. Si es primera, como en este caso es segunda derivada, pongo un s elevado a la 2 multiplicado por y mayúscula de s. Siempre va a ser así. S a la 2 multiplicado por y mayúscula S si fuese la segunda derivada. Si fuese la tercera derivada, S a la 3 multiplicada por y mayúscula de S. Si fuese la cuarta derivada, S a la 4 por y mayúscula de S, dice la definición. Ahora, menos, como comencé con S a la 2, ahora continúo con S a la 1. Con S a la 1. Multiplicado por la condición inicial. Vamos a ver si nos dieron condiciones iniciales. Sí, por la primera condición inicial que ustedes vean, que sería y de 0. Y de 0. Como comenzamos con S a la 2 y continuamos con S a la 1, entonces el siguiente sería S a la 0, siempre restando. Todos estos términos van a ir restando. De ahí en adelante los términos van a ir restando. S a la 1, pero S a la 1, S a la 0, pero S a la 0 es 1, entonces no lo escribo. Multiplicado por la siguiente condición inicial, que sería Y' de 0. Normalmente las condiciones iniciales son en orden, sería Y de 0, Y' de 0, Y' de 0, y así sería. Ese sería el orden de las condiciones iniciales. Si se las dan en desorden, pues ustedes ordénenla. Bien, eso es la transformada de la segunda derivada. Ahora vamos a transformar la primera derivada. Entonces ponemos menos 5 veces, paréntesis. Ahora vamos a transformar la segunda derivada. Dice la definición que como es la primera derivada, entonces sería un s a la 1 multiplicado por y mayúscula de s. Recordemos cómo era la segunda derivada. Era un s a la 2 multiplicado por y mayúscula de s. La primera derivada es un s a la 1 multiplicado por y mayúscula de s. Como comenzamos con s a la 1, continuamos con s a la 0, negativa, ¿verdad? Menos s a la 0. Como s a la 0 es 1, no lo escribimos. Y s a la 0 se multiplica por la primera condición inicial, que sería y de 0. Y termina ahí la transformada de la primera derivada. ¿Cómo saben cuándo terminar? Pues terminan con S a la 0. No van a terminar con S a la menos 1. Si comienzan con S a la 2, continúan con S a la 1, luego con S a la 0 y ahí acaba. Si comienzan con S a la 1, continúan con S a la 0 y ahí acaba. Más 6 veces la transformada de Y minúscula, que sería Y mayúscula. Igual a 2 veces
la transformada de una función. Esta función sería f multiplicada por un escalón. La función f multiplicada por un escalón. Dice la definición que si están con la misma traslación, recuerden que t-1 significa traslación. Quítenle la traslación, o sea, quítenle el -1 y al final solo les va a quedar t. ¿Cuál es la transformada de t? 1 sobre s. La transformada de t es 1 sobre s. No, perdón, 1 sobre s al cuadrado. La transformada de t es 1 sobre s al cuadrado. Y el escalón se convierte en una exponencial multiplicada por la exponencial e a la -1s. El argumento -1 se incluye en la exponencial, -1. Solo que obviamente no voy a escribir el -1 aquí porque está multiplicando. Hay formas, hay momentos que sí se escribe -1 y hay momentos que no, ¿verdad? Cuando está multiplicando el 1, no se escribe. Cuando está sumando o restando, pues ahí sí se escribe el 1, ¿verdad? Luego, menos 3 veces, este sería f. Si f está trasladada con la misma traslación que el escalón, entonces se le quita la traslación y solo me queda t. Y la transformada de t sería también 1 sobre s. 1 sobre s al cuadrado. Multiplicada por la exponencial e a la -2s. Y lo mismo para el otro. Esta sería f, tiene la misma traslación. Y entonces le quito la traslación y me queda t. La transformada de t sería 1 sobre s al cuadrado multiplicada por la exponencial e a la -4s. Bien, ahora saco factor común y mayúscula de s. Como la voy a sacar de factor común, primero la voy a identificar. Aquí está y mayúscula, aquí está y mayúscula y aquí está y mayúscula. Saco factor común, me quedaría y mayúscula de s, factor común, y aquí escribo lo que no es común, ¿verdad? O lo común, como quieran decirle ustedes, sería s al cuadrado menos 5s más 6. Y todo lo que no es común lo dejo al otro lado, que sería 2e a la menos s sobre s al cuadrado menos 3e a la menos 2s sobre s al cuadrado más e a la menos 4s sobre s al cuadrado. Y los términos que estaban en el lado derecho antes, en la ecuación anterior, ¿cuáles son? Vamos a ver. Según las condiciones iniciales, solo la primera derivada vale 1 y y vale 0. Entonces, esto vale 0 y esto vale 1. Esto vale 0. Entonces, solo paso el 1 que está restando en el lado izquierdo, lo paso al lado derecho. Solo ese 1, ¿verdad? Más 1. Este último término también está elevado al cuadrado. Bien. Ahora, despejo para y mayúscula de s y me queda 2 sobre 2 por e a la menos s sobre s al cuadrado multiplicado por, puedo factorizar, creo. Esto es, la factorización sería s más 3, s menos 3 por s menos 2, ¿verdad? S menos 2 por S menos 3. Por S menos 3. 3 por 2, 6. Sí, está bien. Entonces sería S menos 2
por S menos 3. El otro término sería prácticamente lo mismo. Noten que el denominador es común. Solo necesitan resolver un denominador y los otros tienen el mismo procedimiento. No necesitan resolver todos los denominadores, es común. No lo voy a juntar porque al final lo quiero separado, de hecho. Entonces, solo necesito resolver uno y con ese que resuelva me da la pauta para los demás, ¿verdad? S al cuadrado por S menos 2 por S menos 3. Y este último no tiene un denominador común. El último término solo tiene S menos 2 y S menos 3. Es más sencillo, sí, pero no es común. Bien, entonces, bien, vamos a tener que usar fracciones parciales. No tenemos de otra. Es el método más sencillo, creo. Sería, lo voy a dejar por aquí al lado. Sería solo en una voy a resolver fracciones parciales, porque los tres tienen el mismo denominador común. Entonces sería 1 sobre S al cuadrado por S menos 2 por S menos 3 igual a, ese es el denominador común. Si lo separo, sería A sobre S más B sobre S al cuadrado más C sobre S menos 2 más D sobre S menos 3. Bien, hay varias formas de resolver C y D, pero para resolver A y B, eh, creo que mejor hago la ecuación, ¿verdad? Sería 1 igual a, junto estas fracciones, estas cuatro fracciones, las voy a juntar en una sola y me quedaría que A se multiplica eh, por S y por S menos 2 y por S menos 3, que B se multiplicaría por S menos 2 y por eh, S menos 3, que C se multiplica por S menos 2, B, S a la 2 y S menos 3. Y que D se multiplica por eh, S a la 2 y S menos 2. Bien, hay varias formas de resolver esto, ¿verdad? La técnica que yo voy a utilizar, no recuerdo cómo se llama, pero solo le voy a dar valores a S. ¿Qué pasa si la S vale 0? Si la S vale 0, entonces la ecuación me queda 1 igual a, todo este término se cancela, todo este término se cancela y todo este término se cancela. Solo me queda el segundo término, que sería P por menos 2 por menos 3. Y B va a ser igual entonces a eh, un sexto. Si S vale 2,
Entonces, se cancela todo este término, se cancela todo este término y se cancela este término. Solo me quedaría el tercer término. Como S vale 2, entonces me quedaría 1 igual a C por 2 al cuadrado, que es 4, por 2 menos 3, que es menos 1. Entonces C va a ser igual a un cuarto negativo. Si S vale 3, entonces se me elimina todo este término, se me elimina todo este término, se me elimina todo este término, solo me queda el cuarto término. Y como S vale 3, entonces sería 1 igual a D por 3 a la 2 es 9 y 3 menos 2 es 1, entonces D es igual a un noveno. Y si S vale 1, entonces no se me elimina ningún término. Solo escribo toda la ecuación. Entonces sería eh, A por 1 por 1 menos 2 es menos 1. Bueno, como ya sé cuánto vale A. No sé cuánto vale A. Eh, A por 1 menos 2 que menos 1 y por 1 menos 3 que menos 2. Menos 2 más B. B sí sé cuánto vale, un sexto. Un sexto por 1 menos 2 es menos 1. 1 menos 3 es menos 2. Más C multiplicado por... Ah, C vale un cuarto. Menos un cuarto, ¿vale? Entonces ponemos menos un cuarto. De la S vale 1. Sería 1 al cuadrado 1. Y 1 menos 3 menos 2. Más D. Y D vale un noveno. Entonces sería más un noveno. De la S vale 1. 1 al cuadrado es 1. Y 1 menos 2 es menos 1. Bien, entonces ahí despejamos A. A sería igual a 1 igual a 2A. eh, un tercio más un tercio. eh, más un medio. Menos un noveno. Y eso va a ser igual a, si lo multiplico por 3, no, sería 3 menos 1, 2 novenos, 2 novenos más un medio, 2 novenos más un medio, sería 2 por 2, 4, más 9, 13, 13 sobre 18, creo. Sería 1 igual a 2A más 13 sobre 18. Y 1 menos 13 sobre 18 sería 5 sobre 18. Igual a 2A. Y eso va a ser igual a 5 sobre 36. Bueno, esperemos que todo esté bien, ¿verdad? A va a ser igual a 5 sobre 36. Bien, ya con esa fracción parcial es más que suficiente. La otra la puedo resolver. Esta también la puedo resolver de la misma forma. O hago convolución, como gusten, ¿verdad? Eh,
Creo que los dos tienen bastante procedimiento. Vamos a intentar hacerla por fracciones parciales. Sería 1/s-2 por s-3. Sería a/s-2 más b/s-3. Y si lo junto, quedaría 1 igual a. Bueno, mejor por el método de Heaviside, que sería a es igual a 1/s-3 evaluado s-3 evaluado en s igual a 2. Entonces esto va a ser igual a 2 menos 3 menos 1. Y b va a ser igual a 1 sobre s-2 evaluado en s igual a 3. Y esto va a ser igual a 1. Bien, no fue tan difícil. Pensé que iba a ser más espacioso. Y luego me voy acá, ¿verdad? Sería Y mayúscula Y mayúscula de S igual a 2e a la S, 2e a la menos S, multiplicado por fracciones, sería A vale 5/36. Entonces ponemos aquí 5/36 multiplicado por 1/S. Esa es la primera fracción parcial, ¿verdad? La segunda fracción parcial sería b sobre s al cuadrado, y b vale 1/6. Entonces sería más 1/6 más 1/6 por 1 sobre s al cuadrado. Como no me va a caber, porque son 4 términos aquí en la ecuación diferencial, entonces lo que voy a hacer es hacer un factor común. Aquí sí tengo que hacer el factor común, pero porque a mí no me va a caber. Ustedes, si le entienden, pueden hacerlo así como yo, ¿verdad? Si no, desarrollen término a término, ¿verdad? Hagan la fracción parcial para este término, hagan la fracción parcial para este término, y así les va a quedar varios términos exagerados de largo, ¿verdad? De grande. Entonces, sería más 2e a la s menos 3e a la menos 2s más e a la menos 4s. Todo eso común de, y como tienen las mismas fracciones parciales, entonces ahora sí sería a era 5/36, 5/36, 1 sobre s, más b que es 1/6, 1 sobre s al cuadrado, más c que es menos 1/4. Esta es la fracción parcial para c, sería 1 sobre s a la 2, 1 sobre s menos 2, perdón, más d, que vale 1/9 positivo, por 1 sobre s menos 3. Y esta fracción parcial, ¿verdad? No sé si me vaya a caber por ahí. Vamos a ver qué tan grande puede ser. A vale menos 1 y b vale 1. Vamos a ver si me caben. Sería más. A vale menos 1. Entonces sería menos 1 sobre s menos 2. Y más 1 sobre
S menos 3. Así me quedó. Todo traslapado, ¿verdad? Bien, ahora aplico la transformada inversa a ambos, todos los términos por propiedad de linealidad. Aplico la transformada inversa, pero aplico la transformada inversa. Bien, solo voy a transformar inversamente, no es que voy a escribir la transformada inversa, porque si no, no voy a terminar nunca. Entonces, solo necesito un poco más de espacio por aquí. Voy a continuar en este renglón. Sería Y minúscula. Si le aplico la transformada inversa a Y mayúscula, me queda Y minúscula. Ahora, las exponenciales se convierten en escalones. Entonces, ahorita no me enfoco en las exponenciales. Siempre que una exponencial esté multiplicando a una función, son escalones. Entonces, solo me enfoco en la función. ¿Cuánto es la transformada de 1 sobre S? Es 1. Entonces, sería 5 sobre 36 por 1, que es la transformada. Así, ¿verdad? Por 1. Por 1. Más la transformada de esta otra término sería 1/6. Y la transformada de 1 sobre S a la 2 es T. Ahora la transformada de este otro término, del tercer término, del segundo corchete sería menos 1/4 de una exponencial E a la menos E a la positivo 2T. Y el otro término sería otra exponencial, sería más 1/9 de E a la menos 3T. Ahora, eso se multiplica por la primera exponencial. Esta función que acabo de transformar se multiplica por la primera exponencial, pero la transformada de esta exponencial es un escalón. Entonces pongo el escalón y trasladada, o mejor dicho, toda esa función trasladada, y el argumento del escalón me va a decir cuánto, ¿verdad? Sería t menos 1. Y la transformada de este exponencial es un escalón que sería 2 veces el escalón u de t menos 1. Justamente eso que acabo de hacer lo vuelvo a repetir por cada exponencial. Entonces, como es repetición, solo lo vuelvo a escribir, ¿verdad? Solo cambiaría, perdón, las traslaciones. Entonces, vuelvo a escribir la función. Sería 5 sobre 36 más 1/6 de t menos 1/4 de e a la 2t más 1/9 de e a la menos 3t. La traslación va a cambiar. La traslación ahora va a ser con la otra exponencial, que sería t menos 2. Esa sería la traslación, t menos 2, multiplicada por un escalón, que sería 3 u de t menos 2. Ahora, era negativo 3, entonces lo que voy a hacer es borrar el negativo al inicio de la función, que antes había puesto más, ahora pongo menos, y ahí termina. Y lo último, la última exponencial, vuelvo a escribir la misma función, porque es la misma función que estoy transformando. Entonces, es positiva, quedaría 5 sobre 36 más 1/6 de t menos 1/4 de e a la 2t más 1/9. Bueno, se va a traslapar. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. No pasa nada. Más, vuelvo a escribir la función. 5 sobre 36 más 1/6 de t menos 1/4 e a la 2t más 1/9 e a la menos 3t
y trasladada t menos 4 multiplicada por un escalón u de t menos 4. Y las últimas dos funciones que hay que transformar son estas dos. No están trasladadas, no están multiplicadas por exponenciales, solo es una transformación normal, que sería dos exponenciales, e a la 2t y más e a la 3t. Esa sería la función, el resultado de la ecuación diferencial. Bien, esta era la continuación de la ecuación diferencial que dejamos pendiente. El tema de hoy se llama función vamos a buscar el tema. Función periódica. Transformadas de funciones periódicas es el tema de hoy. Y entonces sería aquí, luego aquí, luego acá. Creo que transformadas de funciones periódicas. Será una propiedad operacional. O, no, lo creo que la tengo en funciones especiales. En funciones especiales. Bien, entonces en las funciones especiales hay varios tipos de funciones especiales. Solo para hacer un repaso, la primera función especial es la función periódica. Una función periódica es una función que se repite en un intervalo. Eh, por ejemplo, este intervalo de aquí, enfoquémonos en la gráfica. Ese intervalo que está encerrado ahí, la gráfica es la misma que este otro intervalo de aquí. ¿Ve? Entonces, esa es la característica de una función periódica, que se va repitiendo en un intervalo. Por ejemplo, la función senoidal, la función cosenoidal, la función tangencial. Esas son ejemplos de funciones periódicas. Las tres funciones que ustedes aprendieron a graficar en matemática 111, que sería en trigonometría. Las tres funciones trigonométricas que graficaron, seno, coseno y tangente, son funciones periódicas. La secante también es una función periódica y la cosecante es otra función periódica. Y la tangente inversa. Entonces, perdón, la cotangente. Son cuatro funciones periódicas que ustedes aprendieron a graficar en trigonometría. Son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Aquí van a aprender otras más funciones periódicas. Sería eh, la función diente de sierra, la función triangular, la función cuadrada. Hay otra rectificación de ondas. Hay varias funciones periódicas. Bastantes, de hecho. Solo le mencioné algunas a ustedes. Todas esas las van a tener que aprender a... Bueno, no es que van a tener que aprender a graficarlas. De hecho, ustedes en teoría ya deben a saber a graficar. Lo que van a aprender es a transformar esa función. Cómo transformar, usar la transformada de Laplace en esa función. La ventaja es que solo van a transformar un intervalo. No van a transformar todo el intervalo, solo un intervalo. Este es un intervalo, ¿verdad? De 0 a t mayúscula. T es el periodo o el intervalo. Bueno, t es el periodo. Y de 0 a t mayúscula es el intervalo. El intervalo es de 0
a T mayúscula. Y T es el periodo. Periodo significa donde el valor de la función, el valor de T, donde la función se vuelve a repetir. ¿Cómo saben ustedes dónde vuelve a repetir? Pues, ¿dónde comienza esta partecita de aquí? Ahí es el periodo. ¿Dónde vuelve a comenzar esa partecita de ahí que estoy encerrando? Donde vuelve a comenzar eso, ese es el periodo T, el valor de T denominado por periodo. El valor T denominado por periodo. Bien, la transformada de una función periódica es esta fórmula. Lo único que necesitan conocer de esa fórmula es el periodo T. De ahí lo demás es una integral muy conocida. Es la integral de la transformada de Laplace. Obviamente no van a transformar Laplace, solo van a resolver esa integral. Y al resolver esa integral, les va a dar la transformada de Laplace. Al resolver la integral, les va a dar la transformada de Laplace. Lo complicado es resolver la integral. Pues, en teoría, lo complicado en teoría sería resolver la integral. No es tan difícil resolver esas integrales. No es difícil, de hecho. Creo que es más difícil evaluar las integrales que resolverlas. Evaluarlas, recuerden que los límites de integración son para la variable t. T igual a 0, t minúscula igual a 0 y t minúscula igual a t mayúscula. Obviamente que t mayúscula es un número. Recuerden qué significa ese número. Es donde se vuelve a repetir una gráfica. Si la gráfica se va repitiendo en cada intervalo, entonces, ¿dónde comienza el nuevo intervalo? Ese es T mayúscula. ¿Dónde comienza el nuevo intervalo? Normalmente el intervalo es de 0 a T mayúscula. Y el otro intervalo sería de T mayúscula a 2T mayúscula. Y el otro intervalo sería de 2T mayúscula a 3T mayúscula. Y así vamos formando varios intervalos. En cada intervalo la función es la misma. Esa es la característica de una función periódica. Bien, ya conocen la función escalón unitario, ya conocen las características, la transformada. Después vamos a ver la función delta de Dirac y también vamos a ver la transformada de la función delta de Dirac y la función gamma, algunas características de la función gamma y dónde se utiliza la transformada cuando tenemos la función gamma. O sea, la función gamma solo es esto, ¿eh? Esta letra ustedes la conocen, ¿verdad? Es una letra griega llamada gamma. Gamma mayúscula y gamma minúscula. Ustedes conocen la gamma minúscula, supongo yo. La función gamma mayúscula la tuvieron que haber visto en estadística y si no, pues conózcanla. Y en estadística la van a ver mejor. Si es que la enseñan ahora, ¿verdad? Yo les voy a enseñar cómo usar una transformada de Laplace usando la función gamma. No es tan complicado. Eso es lo que haría falta y sistemas de ecuaciones, que lo veríamos la próxima semana. Bien, entonces vamos a ver si nos da chance. Sí, nos da chance de hacer un ejemplo, por lo menos. Y como yo ya les subí videos de resolver de ecuaciones diferenciales del periodo pasado, entonces solo les explicaré a un ejemplo, a no ser que quieran otro ejemplo, pero hoy mismo, después de las 3. Si no, pues ahí tienen los demás ejemplos. Sería, otra cosa. No, solo no es otra cosa, sino que se me olvidó la fórmula de la transformada en Laplace de la función periódica. Sería, bien, ya, ahí sí. Nos vamos. Bien, entonces sería función periódica transformada de Laplace
de la función periódica. Periódica. Bien, una función periódica normalmente es una función donde, o sea, gráficamente, analíticamente, se representa de esta forma. Todas las funciones que tienen esta característica es una función periódica. Eso quiere decir que, vamos a poner el seno. El seno es así y luego así. Solo voy a hacer dos intervalos. El periodo es t, ¿verdad? ¿Cuánto es el periodo de una función seno? Es t igual a 2pi. Ese es el periodo. Eso lo conocen ustedes, ¿verdad? Cada 2pi se vuelve a... aquí sería 4pi, ¿verdad? Bueno, entonces f de t igual a f de t más t mayúscula significa que, por ejemplo, si yo quiero calcular f de... Aquí sería f de pi medio, ¿verdad? F de pi medio. Y vale, f de pi medio vale 1. Y este punto de aquí arriba sería f de pi medios más 2pi. Más 2pi. ¿Quién es 2pi? Pi es el periodo t. Pi es el periodo t. Entonces, y este sería t, nada más, solo t. Este de aquí solo sería t. Entonces, cuánto vale t en este punto? ¿Cuánto vale t en este punto? Vale pi medio más t. Y eso es pi medios más 2pi, perdón. Y eso es 2 por 2, 4, más 1, 3, 5, perdón, 5 pi medios. Eso ahí vale 5 pi medios. En vez de decir 5 pi medios, nosotros decimos t más t. Así decimos, t minúscula más t mayúscula. O x más t mayúscula. En física usan la p en vez de t para decir periodo. Usan la p mayúscula para decir periodo. Aquí en estos libros de textos de matemática usan la T, la letra T mayúscula para definir al periodo. Entonces decimos que T mayúscula es el periodo. Periodo T, pongamos. Periodo T. Eh, bien, entonces la transformada de Laplace de F cuando es periódica va a ser igual a 1 sobre 1 menos e a la menos s multiplicado por el periodo, eh, y eso va a estar, todo eso va a estar multiplicado por la integral de 0 al periodo del kernel e a la menos st multiplicada por la función f de t en un periodo. Pongámosle aquí, en un periodo, gráfica de un periodo, en un periodo, eh, en un intervalo. Intervalo. ¿Cuál va a ser el intervalo? De 0 a t. De 0 a t. Ese va a ser el intervalo. F de t en un solo intervalo. Por ejemplo, si la función f de t a ustedes se las dan de esta forma, t menos mayor en de t,
Esa es una función periódica. Pero no lo ven ustedes así, a no ser que vean la gráfica. Siempre es mejor ver la gráfica. Entonces sería, si tienen esa función, entonces hallar la transformada de f de t. Bien, entonces primero grafican la función. Y sería, bueno, ustedes tendrían que hacer una tablita de valores, ¿verdad? Que el mayor entero sea n. Entonces sería n, y f de t, en vez de, bueno, f de t les va a quedar t menos n. El mayor entero es n, todo esto es n, ¿verdad? Y luego el intervalo. El intervalo es de, vamos a ver, es de n a n mayor que a n más 1. Ese es el intervalo. Entonces, solo necesito unas 3 valores de n porque como no necesito graficar mucho. Unos 3 o 2 valores de n. Si n vale 0, si n vale 1 y si n vale 2. N es un número entero, ¿verdad? N es un número entero. Positivo. Un número entero. Positivo. Bueno, n no es que necesariamente tiene que ser positiva, pero aquí sí, porque estamos usando transformada de Laplace. Entonces, ¿por qué n positivo? Porque aquí en la tercera columna me quedaría de 0 a 1. Y obviamente ese es el intervalo que debe tener t. Mayores que 0 y bueno, lo que me salga ahí, ¿verdad? En este caso de 0 a 1. Otro intervalo sería de 1, cuando n vale 1, entonces t estaría entre 1 y 2. Y si n vale 2, entonces t estaría entre 2 y 3. Solo 3 intervalos voy a graficar yo. Van a notar que es una función periódica. La función sería y igual a t menos 1, a t menos 0, perdón, y igual a t, y igual a t menos 1 y y igual a t menos 2. Esas 3 funciones vamos a graficar. Son funciones lineales. Sería, son funciones lineales. F o y, como quieran llamarle, y t. Entonces de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Y de 3 a 4 y de 4 a 5 y así, pero como es periódica, de 0 a 1 voy a graficar y igual a t. Entonces, aquí está 1 y la gráfica sería esto. Ese sería y igual a t. De 1 a 2 voy a graficar y igual a t menos 1. Esta sería la gráfica. De 2 a 3 voy a graficar y igual a t menos 2. Esta sería la gráfica. ¿Cómo hacen esa gráfica? Pues solo denle valores a t. Si t vale 1, 1 menos 1, 0, aquí. Y si t vale 2, 2 menos 1, 1, pues aquí. Y luego unen esos dos puntos y esa sería la gráfica. Obviamente en una parte va a ir cerrada y en otra va a ir abierta. Pero eso no es de importancia para nosotros. El punto es que es una función periódica. Normalmente esta función se le llama función diente de sierra. Porque parece una sierra de cortar. Eh, eh, bien, ya conocen la función diente de sierra. Y luego encuentren el periodo. El periodo es t. T igual a 1 sería el periodo porque la función la función lineal vuelve a comenzar en t igual a 1 y después vuelve a comenzar en t igual a 2
Y así vuelve a comenzar en t igual a 3 y así, ¿verdad? Continúa. Punto suspensivo. No, sería para un lado, ¿verdad? Punto suspensivo. Continúa. Bien, la transformada de Laplace de esa función. La transformada de Laplace de f de t, vamos a hacerlo un poco más abajo. La transformada de f de t va a ser igual a 1 sobre 1 menos e a la menos s por el periodo. Y como el periodo es 1, entonces sería e a la menos s multiplicada por la integral de 0 al periodo, como el periodo es 1, de el kernel e a la menos st minúscula multiplicada por la función. Solo elijan una función. En este caso hay varias funciones. Llamémosla F1, F2, F3. Son periódicas, son la misma función. Solo elijan un periodo de 0 a 1. Entonces sería F1, voy a elegir yo. F1. Si eligen F2, entonces elijan el intervalo, que sería de 1 a 2. Yo elegí el intervalo de 0 a 1, entonces los límites de integración es de 0 a 1. Si ustedes eligen F2, tendrían que elegir el intervalo de 1 a 2. Si eligen F3, tendrían que elegir el intervalo de 2 a 3. Y así, ¿verdad? Entonces sería y igual a t o solo t. La función F1 es t nada más con respecto a t. No es tan difícil de resolver esa integral. Solo la vamos a hacer por tabular. Sería la función t y la función e a la menos st. La función t la derivamos y la función e a la menos st la integramos. La función 1 la derivamos y la función e a la menos st sobre menos s la integramos. Y luego la multiplicamos de esta forma, ¿verdad? La juntamos de esta forma, este con más y este con menos, y nos quedaría 1 sobre 1 menos e a la menos s eh, multiplicado por t e a la menos st sobre menos s menos e a la menos st sobre s al cuadrado, evaluado de 0 a 1, de t igual a 0 a t igual a 1, ¿verdad? Esos son los límites de integración. Y eso va a ser igual a 1 sobre 1 menos e a la menos s. Si t vale 1, entonces sería e a la menos st sobre menos s menos e a la menos s, perdón, e a la menos s, solo menos s porque t vale 1 sobre menos s, menos e a la menos s sobre s al cuadrado. Si t vale 0, sería más 1 sobre s al cuadrado, porque este se hace 0. Al evaluar t igual a 0 se elimina, solo me quedó este. E a la 0 es 1, 1 sobre s al cuadrado. Pero como es el segundo límite de integración, este se vuelve positivo, ¿verdad? Y si lo juntan, les va a quedar, si lo juntan, ¿cómo les va a quedar? Que les quede ahí bien bonito, ¿verdad? Bueno, no creo que quede algo bien bonito. Sería 1. Bueno, obviamente 1 multiplicado por ese corchete es ese mismo corchete, entonces por eso estoy escribiendo el corchete. Voy a escribir este 1, después voy a escribir
esta exponencial menos e a la menos s. Y luego voy a escribir esta exponencial. Obviamente sería menos s, e a la menos s, sobre, como aquí sería denominador común s al cuadrado, sería s al cuadrado multiplicado por 1 menos e a la menos s. Esa sería la transformada de la función diente de sierra. Y ahí en los videos les puse más funciones, ¿verdad? Si gustan podemos hacer otra ahorita o ya nos desconectamos. Bien, supongo que nos desconectamos. Entonces, este ha sido el tema de hoy. Quería hacer una función cuadrática. Bien, listo. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.